Radiofotón.tv. Energía para tus sentidos presenta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien. Realmente vengo corriendo aquí llegando a grabar. Pues me gustaría en este capítulo especial poder hablar aspectos macroeconómicos y posteriormente llegar a incluso a finanzas personales. Va a ser un tema muy importante lo que ha hecho, por ejemplo, la Banca de México en los últimos años, aspectos inflacionarios, aspectos de macroeconomía, situaciones de la bolsa de valores. Creo que va a ser un tema que puede llamar la atención. Si alguna vez ha empezado de alguna manera a invertir en la banca, este programa puede ayudar un poquito como para que tengan un poquito, perdón por ser reiterativo, para que vengan más, para que tengan información, obviamente, y que puedan tener una mejor decisión. Este día creo que va a ser muy especial porque este programa va a estar dedicado a las finanzas. Muchísimas gracias por la atención. Gracias por la atención. Siento harto contento de estar aquí antes de que me digan que si me llevan a golpear. No, realmente lo que pasó aquí es de que necesitaban aquí ¿cómo se llama? Si ustedes tienen un aspecto ahí de que cambia de color o se hace más grande o le da comezón, todo eso es malo, entonces mejor hay que quitárselo. Y es lo que llegó a pasar y por eso tengo aquí una pequeña marca de cicatriz que esperamos que cure pronto. Vamos a tener un programa bastante interesante, realmente ya rompiendo el hielo, va a ser importante. Vamos a ver aspectos inflacionarios. Este, Muy importante lo que dio el Ejecutivo Federal, sobre todo el planteamiento del hecho de aumentar el salario mínimo. Interesante saber de alguna manera si estos aspectos llegan a perjudicar en inflación posteriormente, ya que el diario oficial de la Federación será el 1 de enero del 2023, ¿no? Quedaría de alguna manera instaurada este salario mínimo. Si la pregunta es el hecho de que esto afecta de manera inflacionaria, la respuesta es sí. Y la respuesta es sí porque el hecho de que aumente un 20% el salario mínimo va a tener una mayor cantidad de consumo. El consumo va a tener, en este caso, una mayor cuestión de demanda, por lo tanto, los precios en teoría tendrían que encarecer. Pero hay que tomar un tema muy delicado, porque esta situación en aspectos económicos no es tan fácil en este caso, digamos que de interpretar. La situación y la razón de por qué, porque pues en aspectos, hay una etapa que se llama econométrico, que tienen que dar ciertas medidas y ciertas variantes. En esos aspectos sí, de forma marginal, es decir, de forma de unidad, sí podría aumentar aspectos inflacionarios. Pero recordar que este 20% solamente a base del salario mínimo, no es un 20% generalizado en el transcurso de todo el salario. Por lo tanto, es un decil muy específico, ¿no? Este decil o unidad, por así llamarlo, o este aspecto marginal, si lo llegamos en cuestión de cuantificación, no afectaría de forma significativa. Hablando de aspectos cuantificativos o aspectos econométricos, solamente se hace significativo si esto modifica más del 5%. Esto no modifica más del 5%, por lo tanto,
dentro de los aspectos de recuperación económica, hablando de aspectos inflacionarios a nivel de México, seguirá teniendo esta buena medida que se va dando. Recordemos que incluso va bajando este aspecto de inflación. No ha sido realmente como se quisiera. Hay proyecciones del Banco de México a un 5% pues, a mediados del próximo año, lo cual lo deja de una mejor manera a lo que tenemos proyectado, bueno, a lo que tenemos en la actualidad de un 8 o lo que se tiene en Estados Unidos, ¿no? El 9% que tiene en este caso el vecino del norte. Estas cuestiones de la Fed que se dio en el futuro una política monetaria responsable, me gustaría abordar un poquito el tema en cuestión de México. La Fed llegó muy tarde en cuestión de subir las tasas de interés. Hay que recordar en este caso que la Fed de Estados Unidos no es su principal objetivo el hecho de tener una inflación controlada, ¿no? Sino incentivar en este caso el consumo. Contrario en este caso de México, uno de los principales objetos o objetivos que tenía en este caso Banxico es el hecho de que la inflación se quede a un porcentaje realmente sano, que es un 2.5%. Este sí es una de las políticas o dentro de los estatutos que se encuentra del Banco de México. Me gustaría aclarar en ese aspecto, la situación del Ejecutivo me parece una apuesta bastante interesante. Por supuesto, quisiera ser lo más objetivo posible, recordar que el presidente, antes que nada, es un político y tiene que ver en esos aspectos de su bancada y de las cuestiones que podrían darse en las próximas elecciones del Estado de México en el 2023, ¿no? Recordar, en este caso, el aumento del salario tiene que ver con pues un decir muy importante que tiene que ver con un electorado que se está dando y que puede ser fundamental para una próxima victoria. Y lo digo de esta manera no porque yo tenga algún color en específico, sino porque los datos estadísticos muestran que su bancada, en este caso específicamente Morena, podría tener la elección en el próximo año. Esta medida, junto con otras que se pueden llegar a dar, da una repercusión de forma favorable para que esto llegue a suceder. Me parece una decisión muy inteligente en un aspecto político. En el aspecto económico, que es la que nos estamos específicamente hablando en este programa, pues está en contra, en este caso, de una política monetaria restrictiva. Y me gustaría ampliar al respecto de por qué sucedería esto. ¿Qué es una política monetaria restrictiva? Me gustaría decir también que en este caso el Banco de México, Banxico, es un ente financiero independiente. Si bien el gobierno, más bien el ejecutivo, podría designar, por ejemplo, un gobernador, en este caso una gobernadora, existe una junta de gobierno y estatutos muy específicos que no es lo mismo que incluso un Banco de México en mediados de los 90, cuando se dio, por ejemplo, la crisis mexicana o lo que se le conoció como el efecto tequila en 1994, a un Banco de México reestructurado, donde no es precisamente el Ejecutivo el responsable de que si la moneda está en buenas o malas condiciones. Eh, Porque aparte los aspectos monetarios, a pesar de que en la jerga popular o en el grupo Poli se quiere tener que Andrés Manuel es un personaje omnipotente y omnipresente, en la realidad no es así. Por ejemplo, en la situación de la banca, o en la situación, por ejemplo, del peso, que ha tenido un gran desempeño actualmente, un 19.36 por paridad de dólar. Y hablando en este caso, por ejemplo, del dólar, el dólar no está tan débil, porque realmente hay una paridad incluso con el euro, ¿no? Cuando el euro estaba más alto en este caso que el dólar. Realmente, una de las monedas que ha tenido gran desempeño a nivel mundial post pandemia ha sido el peso mexicano. El peso mexicano se debe por varios factores de exportación, balanza de pagos y la confianza que puede tener ciertos inversionistas en la hora de poder adquirir incluso mayor cantidad de la moneda nacional. Las políticas responsables que se dieron en este caso del Banco de México, y quiero recalcar una vez más que ha sido por Banco de México, Banxico, no por el Ejecutivo, ha sido subir las tasas de intereses en un porcentaje en el transcurso del año hasta llegar a un 10% en la actualidad. ¿Esto qué significa? Que el peso de alguna manera es más caro. ¿Esto qué significa? Que el peso de alguna manera va a ser más difícil de poder comprar por cuestión de deuda. Si nosotros, en cuestión de consumo, como personas, quisiéramos pedir un crédito bancario, una tarjeta de crédito,
adquirir una casa, un carro, aspectos de ese tipo que tengan que ver con intereses, va a ser en este caso mucho más caro. Me gustaría aunar un poco más porque nos están ganando los aspectos de los comerciales y creo que es importante poder aclarar este tipo de temas en el siguiente segmento. Muchas gracias. Bienvenidos amigos, seguimos en esta segunda parte y estamos hablando de las políticas monetarias que podría tener en este caso el Banco de México. Podría existir políticas monetarias restrictivas, políticas monetarias expansivas. En este caso el Banco de México lo que hace para poder controlar, o una de las herramientas principales para poder controlar la inflación es tener una política monetaria restrictiva. Aumentar específicamente lo que se conoce como la tasa de interés. El dinero es más caro. En cuestión de consumo, restringe los aspectos de consumo. Es decir, una tarjeta de crédito, algún tipo de préstamo, saldría mucho más caro, por lo cual las personas reducirían, por cuestión de riesgo o porque en un futuro podría ser impagable, evitar ese tipo de deudas. Es un préstamo que en un momento muy específico, como lo que estamos pasando, el dinero es más caro. En cuestión de consumo, lo restringe. En cuestión de inversión, lo aumenta. ¿Cómo así? En cuestión de los inversionistas que quieran invertir, por ejemplo, en la banca, en este caso también aumentan, por ejemplo, la tasa de interés para las personas que ahorran. Por ejemplo, en los aspectos de CETES, que lo podemos checar más específico en el próximo segmento, perdón. La verdad que las personas que quieran ahorrar, que tienen un dinero, por ejemplo, guardado y que se lo está comiendo la inflación, como en la actualidad es que es una inflación alta, lo pueden, por ejemplo, poner en los CETES y le darán rendimiento mayor a lo que tiene la inflación. Podemos decir muchas cosas sobre los aspectos de los CETES, que no da un rendimiento elevado, que no da un rendimiento que podamos vivir sobre él. Sinceramente, da mayores rendimientos que la mayoría de la banca, probablemente incluso más que uno de los mayores rendimientos que pueda dar es el banco. Pero en la mayoría de los casos es un rendimiento pasivo, donde si duermes, si vas a vacaciones, al final de cuentas tu dinero podría no perder aspectos pues inflacionarios como actualmente se está dando si no se mueve, si no se invierte o se deja en un colchón. Aunado en el próximo segmento quizá para que podamos hablar más a detalle en esa situación. Eso hablando, por ejemplo, de consumo de las personas de a pie, cuestiones inversionistas que le dan un mayor rendimiento, entonces en lugar de gastarlo, lo van a invertir, en este caso, ya sea en la banca, en la bolsa de valores o en este caso en un portafolio más seguro o más reservado, incluso menos intrépido como son los CETES. ¿Y qué pasa en este caso con la cuestión de los empresarios? Bueno, la situación de los empresarios que tiene que ver con la misma fórmula. No pueden, por ejemplo, pedir un crédito, en este caso al banco, porque los intereses son mucho más altos. Pues también restringe en este caso el crecimiento, por lo tanto, al no haber tanto consumo, tampoco requieren tanto personal, generalmente. No quiero decir que esté sucediendo, pero son aspectos secundarios que se pueden, tal vez no medir en este momento, pero incluso mayor cantidad de despidos, por ejemplo, este tipo de situaciones de no invertir, de no poner otra cadena, no poner otro suministro, o en su defecto otra o llamar otra fábrica, ¿no? Por así llamarlo. Las exportaciones, una moneda más cara también modifica de alguna manera las exportaciones a que esperando que la moneda sea más débil para poder comprar, en este caso de oferta y demanda, y aprovechar las mayores probabilidades que pueden llegar a tener en algún aspecto más que arancelario, en algún producto que podrían tener, ¿no? En fin, en cuestión de divisas, y tener mayor dividendo. Las políticas monetarias restrictivas podría tener así como un mal gusto, de que entonces ¿para qué se hacen? Pues bueno, es una medicina muy amarga
y uno de los aspectos para que la inflación no se esté descontrolando. Una inflación alta no nos conviene a nadie. Una inflación alta una reducción del poder adquisitivo. Incluso que se hiciera un aumento generalizado de, por ejemplo, de salario, con una inflación elevada, realmente es como no hubiera este aumento de salarios, o simplemente es como si nos bajaran el salario a cada momento. Porque el poder adquisitivo en este caso se merma. La situación del Banco de México se me hace, independientemente de que la energía es muy cara, uno de los aspectos importantes, y lo ha tenido manejando tanto que los resultados han sido benéficos en este transcurso, incluso mayores que la situación de la paridad con Estados Unidos. Razón principal por la cual también el peso mexicano tiene un buen avance en cuestión de paridad con sus otras divisas pares, ¿no? Estoy diciendo muchos pares, pero bueno. No. Este tipo de cuestiones, pues, como podemos dar en una política monetaria efectiva, sí tiene que ver con el Banco de México y son parte de lo que pueden llegar a darse en el transcurso y en el trasfondo y cómo aprovechar este tipo de medidas. Posteriormente de que se quiten, probablemente bajarán las tasas de interés, habrá mayor impresión de dinero, podrá reactivarse la economía una vez que la inflación ya esté controlada. ¿Cómo podemos en este caso actuar de manera tal vez un poco responsable si nosotros tenemos en la banca ahí guardada? ¿Cómo podríamos en este caso poder aprovecharlo, por ejemplo, en la bolsa de valores o en los CETES, ¿no? ¿Cuál será bueno? Vamos a hablar en este caso, quizá bolsa de valores. Bolsa de valores. En este caso es importante poder asegurarse y no tener expectativas tan altas. Se requiere de mucha responsabilidad para poder meter dinero, en este caso, a la bolsa de valores. Se requiere, por ejemplo, un broker. Un broker es un intermediario que tiene, en este caso, para que tú puedas tanto vender o como comprar, ya sea una acción, una divisa o una criptomoneda. Así como lo estoy manejando, entre la criptomonedas son mayor cantidad de riesgo, se lleva por las divisas y probablemente una de las más estables, digamos, que son las acciones, en este caso de las empresas. Hay dos aspectos fundamentales que se tienen que dar, y vaya la redundancia. Uno, los aspectos fundamentales que pueden ser la forma de cómo está el gobierno, la nación, los proyectos que tienen determinada empresa para poder exportar, importar, su política de crecimiento, la forma de cómo tiene en este caso ver su balanza comercial, bueno, ver también las balanzas comerciales. Aspectos fundamentales, por ejemplo, lo que sucedió en Pfizer cuando se dio la pandemia, creció de forma exponencial en menos de 15 días, dando rendimientos importantes. Este tipo de información tan minuciosa y de alguna forma privilegiada, pues no se puede tener todo, pero ustedes pueden empezar a investigar aspectos del mundo o aspectos específicamente de la empresa, ¿no? Que podrían en este caso mejorar para que tengan un mejor rendimiento en un corto, mediano y tener mucha paciencia si se necesita a largo plazo. La otra parte es un análisis, digamos, un poquito más matemático, un análisis que tienen que ver con diferentes tipos de variables para verificar, por ejemplo, los patrones, si en este caso, ya no solamente aquí es la X y la Y, ¿no? De ver este diagrama tan simple. Ahí, por ejemplo, tienen la opción de poder ver diagramas de tipo de velas japonesas, donde se ve a tiempo real cuando las personas invierten, en este caso las acciones, incluso cuando dejan de comprar o cuando venden, ¿no? Cambiar ese tipo de ciclos. Verificar, por ejemplo, si quieren ser lo que se le conoce como day trading, que pueden en este caso hacer trading en 15 minutos, en media hora, casi con swing trading o core trading, de alguna manera que tienen un aspecto mucho más a largo plazo. Aspectos, por ejemplo, de ver cómo los patrones también van cambiando. No es lo mismo un patrón de 5 minutos, una hora, un mes, un día, incluso un año. Son aspectos que tendríamos que ver en este análisis que se le conoce como análisis técnico y podría abordar más en la segunda sección para poder seguir hablando aspectos de la banca. Muchas gracias.
continuamos y estamos con aspectos de la banca, de los ciclos que se pueden dar en estas cuestiones de inversión y son importantes. Creo que ciertas plataformas están dadas, diseñadas para que podamos ayudar estos análisis técnicos. Como experiencia propia no creo que tengan que ser incluso unos economistas asiduos como para poder ver este tipo de análisis, eh, porque no van a ser integrales ni operaciones matemáticas complejas, porque la computadora lo hace de alguna manera todo. Aquí podríamos quizás señalar uno de los temas que se dan en estadística, que son los promedios móviles. Esto nos ayuda en este caso. Voy a señalar aquí a ver si podemos ponernos en unas imágenes, suponiendo que el análisis, que aquí hay una gráfica, el promedio móvil, un promedio móvil de 5 observaciones va a tener una zona mucho más nerviosa, pero nos va a indicar de alguna manera en cómo se está comportando el mercado accionario en tiempo real o un tiempo mucho más acorde a lo que queremos ver. Un promedio móvil de 50 o 50 observaciones es como más estable, pero nos indica en qué momento si las acciones van bajando o van subiendo en un tiempo intermedio. Un promedio móvil de 200 observaciones es mucho más plano, pero nos indica más o menos de forma mucho más estable cómo podríamos ver si nuestro crecimiento en el futuro podría tanto mejorar como no hacerlo, ¿no? En este caso, recordar que existen aspectos que no se pueden cuantificar, ¿no? Situaciones y circunstancias en el mundo que es difícil, en este caso, meter para poder dar un análisis específico al 100%. No existe esa seguridad y dado que no existe seguridad, sí podemos reducir riesgos en base a este tipo de conocimiento. Recuerda que tenemos que estar muy serenos a la hora de poder invertir en el aspecto de la bolsa de valores y yo recomiendo que solamente sea dinero que no lo necesiten. Habrá gente que diga que van a ganar millones de pesos en un día y 2 días, pero generalmente están dados en un esquema Ponzi, en un esquema piramidal, en la cual si ustedes meten dinero y invitan a otras personas, pues solamente ahí tendrán rendimientos más a favor. Tiene que ver también con muchos aspectos de la ética, ¿no? A veces, no sé si puedan dormir de forma regular o como angelito, pero el hecho de que ustedes puedan, por ejemplo, identificar y ver los tipos de riesgos que pueden llegar a ver y entre mayor información, mejor lo pueden hacer. Eh, Antes de continuar con este tipo de situaciones, ustedes pueden ir a una plataforma sin necesidad de jugar con su dinero, a hacerlo de forma, se registran de forma gratuita, les dan dinero ficticio y ahí podrían de alguna forma medir mientras ustedes van haciendo un tipo de conocimiento en el transcurso a base de la experiencia. Los aspectos de Fibonacci también es una parte importante, índice de fuerza relativo, los estocásticos de alguna forma son patrones que se dan por aspectos de ciclos y estos ciclos se van midiendo a base de patrones consecuentes para dando una mayor probabilidad tanto de subida o de bajada. Dando que esos aspectos se pueden llegar a dar de una forma por probabilidad, tendrían mayor margen en este caso de poder tener una ganancia o en el momento poder decir un stop loss o poder en este caso eliminar su acción, ¿no? Eh, Dentro de estos aspectos mesurosos que se tienen que dar, yo insisto una vez más en que solamente den su dinero que realmente no estén ocupando. Dinero que, insisto, por las incertidumbres económicas, los aspectos incluso bélicos que se pueden llegar a dar, requieren de mucha información, de mucha paciencia, por supuesto, de tener un temple de poca frustración y entre más informados puedan llegar a estar, mejores posibilidades, mejores decisiones en cuestión de hacer trading van a tener. Es importante recalcar que cuando ustedes agarran un broker, si ustedes venden, ellos van a ganar un porcentaje. Y si ustedes compran, ellos van a ganar un porcentaje. Entonces, solamente ustedes son los responsables y son los que mejor podrían, en este caso, tener la mejor decisión, sobre todo
hablando de su dinero. Si van a perder su dinero, que ustedes sean los responsables y que no sea una plataforma que sea ficticia. Es importante recalcar que estas plataformas, por ejemplo, el hecho de elegir un broker, una empresa puede estar regulada, puede estar registrada por Secretaría de Hacienda Pública, ¿no? Existen personas morales y personas físicas, ¿no? Y de alguna forma ya está aquí la persona, no sé, de alguna banca SABC. Pero eso no significa que sea regulada o que sea una empresa que esté dada para que puedan recibir fondos, ¿no? Efectivo, por así llamarlo. Esto tiene que estar regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Impresionante que lo hagan, importante que lo hagan. Tienen que ir a la Secretaría, ya sea, al gobierno federal. Ahí tienen que verificar si en la Comisión Nacional Bancaria de Valores verifica el tipo de empresa que pueden llegar a tener, ¿no? Es importante hacerlo porque es su dinero y es su patrimonio, sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque si llega a desaparecer, por así llamarlo, una cuestión de quiebra, algún aspecto que se dio, que no, representante moral, alguna cuestión jurídica por ahí, y que de la noche a la mañana se va, cuando se tiene está registrado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el gobierno federal, por ejemplo, puede hacer responsable de las inversiones que han tenido. Sucedió, por ejemplo, en FAMSA. Ahorita, de hecho, está cerca de desaparecer lo que es FAMSA, pero cuando tenía Banco FAMSA, las personas acreedoras que estaban o como socios en esa banca, el momento que da quiebra, por estar regulada en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, CNVA, en este caso recibieron cada uno su parte. Es difícil verificar si tu cuenta de ahorros o tu banca o esta, no recuerdo cómo se llama, ¿cómo se le conoce? Bueno, estas cajas ahorradoras también, no importa lo pequeña que sean, para que puedan recibir dinero tienen que estar en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Solamente así el gobierno lo regula y de esa manera podrían tener su dinero sin cuestión de riesgo. Eviten fraudes, estos aspectos de poder invertir, es bueno que se atrevan. Ha crecido bastante en los últimos años. A partir de 2013, la comisión, la Bolsa Mexicana de Valores ha subido más de tres veces, por así llamarlo. También se encuentra viva por ahí una nueva Bolsa de Valores mexicana. Y ustedes pueden en este caso checar tanto las empresas, hay empresas mexicanas muy, muy, muy sólidas, empresas a nivel internacional como Cemex, como Grupo Bimbo, que pueden en este caso indagar. Televisa ha ido por la atracción del streaming, por la situación también de nuevas plataformas, ha sido ambivalente, pero el hecho que se puedan, no les digo que no lo hagan, el hecho que se puedan hacerlo, atrévanse, pero tienen que estar muy bien informados para que esto suceda. Hay otra forma para poder hacerlo un poquito, bueno, más reservado, llamado de esa manera. Tendríamos que hablar a continuación sobre los aspectos de los CETES para que su inversión no se quede en inflación. En un momento regresamos. Bien amigos, estamos de regreso, estamos hablando en este caso, en este segmento de los CETES y se va a poner muy interesante. ¿Qué son los CETES? Bueno, desde 1977 se dio los CETES, que son certificados de tesoro del gobierno federal. ¿Y para qué sirven ese aspecto de los CETES? Bueno, los CETES, de alguna manera, no solamente se compran CETES, también se pueden llegar a comprar bonos, se pueden comprar uribonos. Recordar que los uribonos, después del efecto tequila, como existía un aspecto inflacionario, un cambio de moneda, una situación de eh, mucha incertidumbre en aspectos económicos, se empezó a utilizar los URI. De ahí vienen los uribonos, y los uribonos, de alguna manera, es una inversión que se da o que pueden adquirir
independientemente de que la inflación vaya creciendo. Los suribonos tienen la característica que dan un porcentaje más la inflación que se da en esta temporada. Si ustedes lo dejan ahí pues 3, 5, 4 años, se irá generando por inflación más el rendimiento. Existen, por ejemplo, bonos de 3, 5, 10 años, aproximadamente está muy cerca del 10%. Y hablando, por ejemplo, de CETES, es un poquito, vamos a llamarlo de esta manera, más rápido, porque puedes invertir dentro de un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Actualmente, en la última subasta que se dio este martes, ya tenemos un rendimiento de un año de 10.7. Quiero decir otro dígito porque no estoy tan seguro. Vamos a ponerlo en 10.7. Y que es un rendimiento, siempre tiene que ser superior, en este caso, a la inflación. Ese dinero lo pueden, por supuesto, sacar en la página de cetesdirecto.com. Ahí se registran. Mientras se registran pueden escoger desde 100 pesos. Les recomiendo que lo hagan siempre, reduzcan su riesgo por si tienen algún tipo de duda. Algo incluso desde 100 pesos se puede hacer. Lo máximo que pueden tener si son nuevos son 20,000 pesos mensuales, son 100 pesos. Y bajo este tipo de esquema, ustedes pueden definir en qué mensualidad, en 3 meses, en un semestre o en un año lo que ustedes elegir. Cada uno de este tipo de características tienen rendimientos diferentes. Generalmente, entre más tiempo, mayor rendimiento llega a haber. Pero estas características han ido modificando porque se prevé que la inflación va a bajar, por lo tanto, posteriormente también los intereses podrían bajar. Es por eso que ahorita sigue teniendo 1, 3, 6 meses muy arriba de un 10.6%, ya está bajando de un año. Va a ir modificando en el transcurso del tiempo. Ustedes lo meten, ustedes lo adquieren, puede ser también por domicilización después de 3 meses. Solamente ustedes lo pueden en este caso checar y ver que lo agarren de tarjeta de débito, tarjeta de crédito, y ese rendimiento se va ya posteriormente que cumpla el plazo. También lo pueden sacar incluso en un plazo anterior, pero pues no son los mismos rendimientos que se dan una vez dado a ese plazo, porque lo pueden sacar en el momento que ustedes deseen, después de un determinado tiempo también. ¿Por qué es importante guardarlo en este? Bueno, realmente es un rendimiento un tanto pasivo, es aspectos como si usted estuviera rentando tal vez algún bien inmueble o si tuviera, por ejemplo, una pista, un libro, sirve ser de paso. Es importante que nos protejamos en cuestión de derechos de autor. Creo que si van a hacer un libro, vayan a derechos de autor, o si van a hacer un patente, también que lo puedan poner en el INPE, el Instituto Nacional de Propiedad Privada, ¿no? También del gobierno federal. Es importante recalcar esto para que pues, realmente tengan esos ingresos y que otras personas no se lo queden, ¿no? Si tienen, por ejemplo, el nombre de un negocio, es importante que lo registren. Este beneficio que nos dieron, por ejemplo, los libertarios, creo que hay que hacerlo para que la propiedad privada en este aspecto, o propiedad intelectual, en esta situación específica, pues siempre cumplan con las características y que llegue a la persona que realmente lo inventó, ¿no? Está hablando de los CETES, ¿no? Hablando en este aspecto de los CETES, pues es una inversión pasiva porque se está enferma, durmiendo, no tiene que moverle absolutamente nada, solamente tiene que verlo de su inversión. Una vez que ya está, ya haya cumplido el plazo, pues nos mandan en este caso en la situación del banco. Es muy sencillo hacerlo. Se hace en base a la plataforma, lo pueden domiciliar, en este caso si son 3 meses, también lo pueden depositar si son en menos de ese tiempo. Pero los jefes, a pesar de que podríamos o llamarlo que es muy aburrido, es una forma de poder invertir el dinero que no quiere que tenga riesgo, que siga sumando, que no le afecte, por ejemplo, la inflación y que pues si no lo ocupa, puede estar ahí sin ningún inconveniente. Por supuesto que existen otras maneras que ustedes pueden tener mayor tipo de rendimiento, pero hablando de estos ingresos pasivos, ahí no tiene que mover ningún dedo. Incluso no tuvo que pedir la situación inmobiliaria para tener este ingreso pasivo, ¿no? Aquí realmente solamente con que ponga ese ahorro podría hacerlo. Es una alternativa. Hay formas en este caso de poder checar, por supuesto, las formas de cómo se ha ido modificando incluso las compras con estos aspectos inflacionarios. Entonces, solo es una más de las alternativas que podrían ustedes llegar a tener y hacerlo de manera responsable, ¿no?
Por supuesto que una de las mejores inversiones son ustedes mismos. Ustedes podrían de alguna manera también hacer este aspecto de emprendimiento también, ¿no? El hecho de que toda su inversión lo ocupen para ustedes, para poder seguir su educación, para que tomen clases de baile, para que puedan, en este caso, aprender un nuevo idioma, que se quedó una materia por ahí que saquen, en este caso, el papel que les haga falta. Recordar que probablemente estamos hablando de aspectos de inversión, pero la inversión tiene mucho que ver con las situaciones del tiempo. El tiempo es, sin lugar a dudas, el tesoro más valioso que podemos llegar a tener. La inversión que estoy comentando tiene que ver con aspectos de tiempo. Entre más tiempo pase, más tiempo nos va viviendo. Pero considero que es muy importante también el hecho de poder ver hacia nosotros en ese aspecto. Y tal vez no le estoy diciendo que renuncie a su trabajo, pero si tiene, por ejemplo, que tener una librería, una cafetería, o su pasión es vender pollo, hágalo. Hágalo. No hay una cuestión de que se le impida, tenemos una vida. Hay un aspecto que se llama en economía política lo que se le conoce como plusvalor. Generalmente las personas que trabajan en una empresa dejan su plusvalor y es la razón por la cual esas empresas en este caso generan. Si no, no podrían dar en este caso el salario, ¿no? El salario tiene un tope. En el caso del plusvalor, el plusvalor es cuando la persona en cuestión trabaja, hace su chamba, le genera a la empresa y el restante, es decir, todo lo demás, que le queda en este caso a la empresa y esto es como subsiste. Cuando usted hace, por ejemplo, un emprendimiento, el plusvalor se queda para sí mismo. Al final no tendría que pagarle más y es por eso que podría tener una mayor cantidad de rendimiento. Aquí hay una pequeña dicotomía. Soy tu propio jefe, pero también puedes ser tu propio empleado, ¿no? Tiene que ver también en el aspecto de futuro, si quieren poder seguir progresando esta profesionalización en el aspecto administrativo. La organización es importante, pero más importante desde un principio, la planeación. Una vez tener los parámetros para poder hacer la planeación, va a poder ser mucho más fácil hacer el organigrama o de la organización. Posteriormente, organización, planeación, dirección, si ustedes van creciendo, para que ustedes puedan llegar a crecer cada vez más, se requiere tener personas que le ayuden para que, obviamente, generen también el plusvalor, porque la vida solamente es una, también tenemos 24 horas y no podemos repartirnos por todos lados. Planeación, organización, dirección, y planeación, organización, perdón, una pequeña traba es planeación, organización, dirección y control. Y el control va a ser importante porque se tiene que tener también controles de calidad, situaciones para que se tenga mayor cantidad de clientes en el futuro. Hablando en este aspecto de dicotomía, pues cabe señalar que sí se requiere de mucho esfuerzo, mucha paciencia, no es para todos. Requiere, no es una situación fácil, la situación del emprendimiento, pero me imagino que existen personas que podrían llegar a poder hacerlo. Antes del emprendimiento, generalmente hay una situación que se tiene que dar, si no, no va a ser posible. Y en el futuro no va a ser posible. La única forma para poder crecer es a base de la unidad marginal que es el ahorro. Si ustedes tienen, por ejemplo, una cantidad, para poder llegar a tener esa visión, esa planeación, generalmente debe tener una especie de ahorro. Pueden hacerlo incluso en forma de un aspecto personal, que son los gastos corrientes, posteriormente los aspectos de inversión, o su sueño, y por supuesto, sus sueños también pueden tener la situación del viaje. El hecho de que ustedes lo pongan de esa manera y no lo toquen, va a generar de alguna manera un aspecto de responsabilidad que se necesita de alguna manera si ustedes quisieran tener, por ejemplo, una empresa o un emprendimiento. Es importante recalcar que no es una situación sencilla, pero son aspectos que cualquier persona podría tener. Si suficientemente han tenido, no sé, muchos años trabajando en una determinada empresa y su sueño es otro, pues háganlo. La vida solamente hay una y realmente creo que es una gran oportunidad. Bueno, vamos a seguir el próximo segmento y para darles mi más cordial saludos y obviamente pues brindarles mis mejores deseos para el próximo año nuevo.
a decir que muchas gracias por su atención, por darme esta oportunidad una vez más. Me siento muy complacido por tener esta gran experiencia, por el hecho de que me hayan dejado hablar, que pueda por fin a poder hablar. Incluso en la primera entrevista no podía ni siquiera expresarme de la mejor manera. Yo cuando decía, hablando de los sueños, de que no importaba si no ganábamos nada, no sabía ni cómo expresarme. Lo que quería decir es que si nosotros hacemos lo que queramos por situación de pasión, de hacer las cosas bien, no importa si es estudiar, hacerlo de forma correcta, hacerlo bien, quemarnos las pestañas y lo vamos a trabajar, hacerlo de la mejor manera. Nos vamos a divertir también, que sea una gran experiencia sin preocuparnos de nada. Cuando me refería a eso y transportarlo en este aspecto del emprendedurismo, de querer hacer lo que ustedes gozan y que aparte le paguen, la situación del dinero va a ser una consecuencia en un futuro. No es que no importe, por supuesto que importa, pero se requiere de mucha paciencia, se requiere de mucho ahínco, se requiere de mucho, tal vez de manejar incluso la frustración, ¿no? De canalizar esas emociones y no tirar la toalla en el primer momento. Porque en el transcurso del tiempo, en este caso sí la plusvalía, les va a dar rendimiento justo por su plusvalor que están dando, ¿no? Y bueno, yo confío mucho en esos aspectos porque he aprendido de muchas personas que me han llenado, los he tenido como guía y lejos de no solamente, en un principio, por supuesto, tal vez pedir ayuda, pero posteriormente lo vas haciendo solito y te das dando cuenta de que ese camino estaba en lo correcto, ¿no? Yo confío realmente que ustedes sean parte de este proceso, de lo que va a ser en un futuro de México. Yo siempre he pensado de que al final del día vamos a tener, en este caso, la grandeza que nos caracteriza. Este México pujante, este México de una nación preponderante, que sea líder, no solamente en cuestión económica y de comercio, sino que cada uno de nosotros podríamos ser parte fundamental de este crecimiento. Existen proyecciones que así lo demuestran en el 2050, pero bueno, no podemos en este caso cuantificar todos los aspectos que podrían modificar, ¿no? Y sobre todo entre más tiempo es más difícil hacerlo. Solamente son proyecciones, pero en ese aspecto estoy seguro. Hay mucha gente que confía en eso. Hay mucha gente que confía en ustedes. Pueden hacerlo, cada proyecto que ustedes gusten, cada idea que ustedes tengan, cada sueño, cada forma que podrían en este caso tener. La vida solamente hay una, el tiempo es muy preciado. Y si ustedes tienen ese sueño, hagan. Créanme que no se van a defraudar, ni menos a ustedes mismos. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Andamos también ahorita en la carrera. Y pues bueno, me encantaría quedarme más tiempo con ustedes, pero bueno, también hay ciclos y esperemos que esto no sea un adiós, sino un hasta luego. Y pues muchísimas gracias por su atención. Y pues me siento agradecido con la vida, creo que todo me ha brindado a manos llenas, la verdad estoy muy agradecido, sobre todo con la oportunidad que me ha brindado Reto Fotón, el ingeniero Mauricio, el ingeniero Adrián, el equipo de staff, representado en este caso con la Cindy, la que nos ayuda, o la que realmente hace posible toda esta magia de la comunicación. Y pues agradezco mucho, espero que sea esto un stand-by, me quisiera continuar más programas, pero por cuestiones de trabajo, tengo una vida trepidante, me gusta eso, pero siento que una falta ahí de responsabilidad de mi parte por no dar el 100 en muchos aspectos. Y por supuesto que esto ha sido gran parte, muy particular. Yo soy una persona un tanto cohibida, digamos que muy reservada. Y esto me ha ayudado bastante a poder expresarme de mejor manera, por lo cual me siento muy agradecido. Se ha aprendido cosas nuevas, he aprendido cosas nuevas, he conocido personas, personajes, y realmente me ha ayudado mucho en a pesar de que ha sido un lapso muy pequeño, solamente pido, no, más bien, ofrezco en este caso las gracias de poder pertenecer tanto a este equipo de trabajo como a esta gran oportunidad. Y por supuesto a ustedes que me estuvieron aguantando en este quinto o sexto programa, y realmente pues que no se diga más, que esto sea no un adiós, sino un hasta luego. Gracias de verdad por su atención y por llegar hasta el final. Radiofotón.tv. Energía para tus sentidos presentó.